hermanos, buenos días. Es un gozo estar aquí con ustedes el día de hoy. Me comentaba Eric que hay personas de muchas nacionalidades aquí. Le decía, bueno, es como un pedacito del cielo, porque así va a ser cuando estemos ahí con el Señor, ¿no? De toda lengua y nación vamos a estar ahí adorándole. Así que ha sido un gozo estar aquí con ustedes compartiendo las alabanzas. Permítanme orar brevemente y comenzamos entonces con el tema de hoy. Amado Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, una misericordia que es la que nos permite presentarnos delante de ti. Oh Dios, no hay nada en nosotros, no hay nada que nos pueda calificar, que nos pueda hacer aptos delante de tu presencia, que no sea únicamente el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Como dice tu palabra, en Él tú nos has hecho aceptos delante de ti. Así que reconocemos nuestra propia debilidad, reconocemos nuestra incapacidad para poder incluso cumplir tus mandamientos, pero te agradecemos también por esa misericordia infinita que nos cubre y nos mantiene en tu presencia. Padre, yo reconozco también mi debilidad y mi incapacidad para poder poner tu palabra, así que ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy a nuestras vidas, que sea Él el que hable a nuestras mentes y nuestros corazones, y que sea únicamente para la exaltación tuya, la gloria tuya y la edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero he tenido conversaciones con personas que dicen creer en Dios, pero no creer mucho en la iglesia. Hay personas que dicen, sí, yo creo que Dios existe, pero la iglesia es como una institución humana o una institución que está más conectada a fines políticos o económicos, y la verdad es que no me interesa mucho asistir a la iglesia. Yo creo que puedo tener una relación con Dios personal, y siempre que tenga pues mis cuentas con Dios, entonces la iglesia no es tan necesaria. Y la verdad es que a veces podemos entender, porque esta perspectiva puede ser el resultado de corrupción que hay realmente en algunas iglesias. El apóstol Pablo nos advirtió acerca de personas que dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan en Tito capítulo 1, versículo 16. Pero lo que nos extraña es que esta perspectiva acerca de la iglesia no es exclusiva de personas no creyentes, sino que lamentablemente algunos cristianos también ven a la iglesia como algo innecesario o irrelevante. Algunos cristianos ven a la iglesia como algo que, bueno, podemos asistir de vez en cuando, pero que realmente no debemos tener ningún compromiso con la iglesia local, o que no es tan necesaria para mi propia edificación. Después de todo, lo único que importa es mi relación personal con Jesús. Y a veces estos creyentes también pueden sufrir quizás o tienen esa perspectiva por abuso espiritual que puede darse en algunas iglesias de algunos pastores, casos de disciplina o pecado que no se han tratado bien. Pero sea cual fuera el caso, esta perspectiva, amados hermanos, no es una perspectiva sana acerca de la iglesia local. Los cristianos que piensan de esta manera ven en el cuerpo del Señor, en la iglesia, algo como irrelevante e innecesario. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la iglesia es central en el plan de redención de nuestro Señor. De hecho, cuando vemos todo el Nuevo Testamento, el libro de Hechos nos narra precisamente el nacimiento y el establecimiento de la iglesia. Las cartas paulinas en su mayoría han sido escritas a iglesias locales: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. La carta de Hebreos y segunda de Juan es dirigida a iglesias locales. Y por si fuera poco, la carta de Apocalipsis es dirigida a 7 iglesias locales que estaban ubicadas en Asia Menor. 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento son dedicados a la iglesia local. Esto nos muestra, amados hermanos, que la iglesia es de suma importancia para la vida del creyente. Así que si este es el caso y eres creyente, quiero afirmarte precisamente eso. La iglesia local, esta iglesia, esta congregación es fundamental para tu crecimiento espiritual. Y si eres una persona que nos visita por primera vez o que has venido nuevamente a la iglesia después de tanto tiempo y has tenido malas experiencias o quizás no sabes qué esperar, mi intención es mostrarte cómo es una iglesia bíblicamente hablando, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios de lo que es la iglesia. Así que mi argumento para esta mañana es: una iglesia verdadera se caracteriza por 2 cosas: una fe bíblica en Jesús y un amor genuino
los unos por los otros. Una fe bíblica en Jesús y un amor genuino los unos por los otros. Quiero invitarte a que me acompañes a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer la palabra de Dios en los versículos del 1 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así, Colosenses 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios Padre. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes desde el día que lo oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Cuando leemos la carta a los Colosenses, lo primero que debemos saber es que esta es una iglesia que no fue fundada por el apóstol Pablo. De hecho, más adelante, al final del capítulo 1 y principio del capítulo 2, Pablo va a decir que ellos no le conocen, que no han visto nunca su rostro y que él tiene deseo de ir a verlos. Esta iglesia fue fundada por Epafras, un joven que se convirtió probablemente en el ministerio de Pablo en Éfeso y que luego regresó a su ciudad para plantar él mismo una iglesia. Y lo que nos llama la atención es que a pesar de que Pablo no conoce esta iglesia personalmente, Pablo no conoce sus nombres, no conoce sus rostros, Pablo sí la reconoce como una iglesia verdadera. Y eso es muy importante, porque el apóstol está afirmando que esta congregación está compuesta por fieles hermanos al Señor Jesucristo. Y hay dos características que Pablo resalta de estos hermanos, del testimonio que él ha escuchado de ellos, que le llevan a afirmar que esta es una iglesia verdadera, a pesar de que no los conoce personalmente. Y las dos características las encontramos en el versículo 4. Pablo dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Amados hermanos, estas no son las únicas características de una iglesia verdadera, pero son dos características fundamentales que toda iglesia verdadera debe tener. Una fe bíblica, una fe verdadera, una comprensión y un entendimiento verdadero y bíblico de la persona de Jesucristo y un amor genuino, no fingido los unos por los otros. Es muy importante que entendamos que estas cosas no pueden ir desconectadas. No podemos tener una fe bíblica y un celo por la verdad desconectado de un amor genuino y cercano los unos por los otros. Un celo por la verdad sin amor, amados hermanos, va a resultar en el legalismo. Y un amor genuino desconectado de la verdad va a resultar en libertinaje. De manera que toda iglesia debe tener estas dos cosas si es que quiere ser una verdadera iglesia del Señor. Pero usted se preguntará, ¿qué es una iglesia? Y la palabra griega eclesía significa nada más y nada menos que una asamblea, una reunión, una congregación. Como cuando en nuestros edificios o en nuestras comunidades se reúnen los propietarios para conversar sobre asuntos civiles, asuntos de la comunidad, tomar decisiones. Eso es lo que significaba en el mundo greco-romano la palabra eclesía. Era una asamblea ciudadana para discutir cosas y asuntos civiles. Pero en el término bíblico, eclesía también es una asamblea. Pero una asamblea de ciudadanos que no pertenecían al imperio romano, bíblicamente hablando, sino que pertenecían al reino de Jesús. En el mismo libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice, ¿quiénes son estos ciudadanos? Mire lo que dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, las personas que conforman la iglesia ya no están bajo el gobierno y la dictadura del pecado y de Satanás, sino que están bajo el gobierno justo, santo y perfecto de Jesucristo.
Seguimos estando en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y cuando estos santos, estas personas que han sido libradas del pecado, se reúnen, se congregan para juntos adorar, exaltar el nombre de Dios y ser instruidos en su palabra, entonces tenemos una iglesia. Esta es la iglesia. Entonces, amados hermanos, ni ustedes ni yo venimos a la iglesia. Nosotros nos reunimos como iglesia. Juntos todos, tú y yo, somos la iglesia del Señor. Entonces, ¿cuáles son estas dos características? En primer lugar, una fe bíblica en el Señor. Y esto es muy, muy importante. La hermana que hablaba antes decía, somos el cuerpo del Señor, somos el pueblo del Señor. Y es verdad, somos el pueblo del Señor. Pero hay muchas iglesias por allí que también afirman exactamente lo mismo. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de hablar con personas de otras religiones, mormones, testigos de Jehová, y todos ellos te van a decir, sí, yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados. Pero cuando estudiamos mucho más profundamente lo que ellos quieren decir acerca de Jesús, nos damos cuenta que no es una verdad que está realmente fundamentada en la revelación de Dios de sí mismo. El Jesús en el que ellos creen parece ser el mismo Jesús de la Biblia, pero está lejos de ser el Jesús de las Escrituras. Solo por dar algunos ejemplos, hay algunas religiones que creen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás. U otros creen que Jesús es simplemente el arcángel Miguel encarnado. Y te dirán, sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero no quieren decir exactamente lo mismo que tú y yo decimos y afirmamos cuando la Escritura dice, Jesús es el unigénito y eterno Hijo de Dios. Así que, ¿qué significa una fe bíblica en Jesús? ¿Qué es lo que comprende? ¿Qué debemos afirmar si queremos tener una fe tal como la Escritura nos dice? ¿Quién es la persona de Jesucristo y su obra? Es lo más importante para la iglesia. Después de todo, el Señor Jesucristo en Mateo 16, versículos del 13 al 18, hablando con sus discípulos, Él les pregunta eso. Les dice, ¿quiénes dicen los otros? ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dicen los discípulos, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, ¿y vosotros quiénes decís que sois? Amados, esta es la pregunta más importante que todo ser humano debe responder. ¿Quién dices que es el Señor Jesucristo? Y Colosenses capítulo 1 nos da la respuesta a esto. Pedro dice en Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, amados, esto nos muestra la importancia de que la fe en Cristo Jesús, el entendimiento que la iglesia tiene de Cristo Jesús, es el fundamento de la iglesia. Cualquier otra iglesia que se fundamente en algo diferente a la verdad de Jesucristo es una iglesia falsa. Yo no os conozco a vosotros personalmente, conozco algunos nombres que me han presentado esta mañana. Pero dependiendo de lo que afirméis que quién es Jesucristo, podremos saber todos si yo vengo de una iglesia genuina y si vosotros sois una iglesia genuina, que entiendo que es así. Todos estamos de acuerdo en que el Señor Jesucristo es el Dios creador de los cielos y la tierra, y que Él es el Hijo eterno de Dios, el Padre. Pero vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 1. Vamos a ver los versículos del 13 al 20. Colosenses capítulo 1, del 13 al 20. El apóstol Pablo en esta carta a los colosenses está hablando y advirtiendo a la iglesia para que no vengan doctrinas extrañas acerca de Jesucristo, porque muchos negaban su humanidad y otros negaban su divinidad. Y Pablo nos da aquí una verdad y afirmación que es nuestro fundamento como iglesia. Colosenses 1, del 13 al 20, dice lo siguiente: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo preeminencia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra y las que están en los cielos. Amados, esto es una de las mejores descripciones y cristologías que tenemos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo está describiendo ese fundamento sobre el cual Jesús va a edificar su iglesia. Muchos piensan que ese fundamento es Pedro, pero no es así. El fundamento es la confesión que Pedro hace sobre quién es Jesucristo. Ese es el fundamento, Cristo mismo. Los apóstoles dicen que Él es la piedra angular sobre la cual ellos edificaron y nadie más puede echar otro fundamento. Así que en esta descripción que Pablo nos da de la obra y la persona de Cristo, tenemos al menos 4 características, hay muchas más, pero hay 4 que quiero compartir contigo que reflejan cuál es una fe genuina y bíblica en Jesucristo. En primer lugar, Pablo afirma que Cristo es suficiente para concedernos la redención y el perdón de los pecados. Cristo es suficiente para redimirnos. Mira lo que dice el versículo 14. En quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Esto es fundamental. Cuando tú estudias todas las religiones del mundo, te vas a dar cuenta que realmente hay 2 religiones en el mundo. No hay muchas como la gente piensa. Hay solamente 2. La religión de las obras, que le dice al ser humano, tienes que hacer esto y aquello, tienes que cumplir este ritual, este sacrificio, este mandamiento, para que tus obras sean mejores que las negativas, las buenas obras, y entonces puedas ganarte el cielo. Todas las religiones del mundo que no se fundamentan en la palabra de Dios tienen alguna obra o ritual o ceremonia que debes cumplir o hacer para poder alcanzar el cielo. Pero cuando vemos la Biblia, vemos que no hay ninguna obra humana que nos pueda a nosotros capacitar para ir al cielo. Amado hermano, tú no has sido salvado porque has hecho algo que te haga meritorio delante de Dios para que Él te reciba en el cielo. Y amado amigo, déjame decirte lo siguiente: si tú no has puesto tu fe en Jesucristo, no hay nada que puedas hacer para salvarte del justo juicio de Dios. De la misma manera que nosotros delante de un juez, si nos saltamos una luz en rojo o delante del policía, a él no le va a importar cuántas veces hemos respetado el semáforo. Una sola infracción de tráfico es suficiente para darte la multa. Todo lo demás no importa. De la misma forma, delante de un Dios justo, todas tus obras, entre comillas, buenas, no acumulan absolutamente ningún mérito para la salvación. Solamente Jesucristo. Si tu fe no está depositada únicamente en la obra de Jesús, entonces probablemente no estés disfrutando de esa salvación. Una iglesia verdadera es una que reconoce y afirma que solamente en la persona y la obra de Jesucristo tenemos perdón. Nada más. Y amados hermanos, esto es muy importante porque muchas veces en nuestro contexto evangélico, a veces no lo vemos con la salvación. Hay algunas enseñanzas por ahí un poco extrañas que dicen, sí, tú eres salvo por gracia, pero las bendiciones de Dios te las tienes que ganar. Tú tienes que dar dinero, tú tienes que hacer esto o hacer aquello si quieres que el Señor te bendiga. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 1? Bendito sea el Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La Biblia afirma que todo lo que puedes recibir de Dios lo recibes por medio de su gracia. No hay absolutamente nada.
No es que Dios nos salva por su gracia y entonces en esta vida nos bendice si es que nosotros lo merecemos o no. Ni tú ni yo somos merecedores de ninguna bendición del Señor, ni siquiera aún estando bajo el nuevo pacto. Cristo es suficiente para darnos la redención y el perdón de los pecados. Pero en segundo lugar, una fe genuina y una fe bíblica en Jesús es una fe que afirma que Jesús es Dios mismo encarnado. En los versículos del 15 al 19, Pablo afirma precisamente esto. Jesús es Dios encarnado. Mire el vocabulario con el que Pablo habla acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y habla luego de Jesús como creador, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús es eterno, es preexistente a toda la creación, existe en sí mismo. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Amados hermanos, muchas personas ven en el versículo 15 una evidencia de que Jesús es creado. Cuando ven la frase que dice el primogénito de la creación, dice, mira, Jesús fue el primero en ser creado. Él es el primogénito de la creación. Es decir, fue la primera creación de Dios el Padre y luego Él creó todas las cosas. Pero amados, esto es un entendimiento erróneo de lo que significa la primogenitura en la Escritura. La primogenitura no tiene que ver con un suceso cronológico, sino con una posición de preeminencia, un derecho a heredar. Y usted me dirá, ¿pero cómo sabes eso? Cuando Esaú vendió su primogenitura a Jacob, no le dio un certificado que decía, yo nací primero. Lo que Esaú vendió fue su derecho a heredar todas las cosas y las bendiciones que su padre le iba a dar. Y por eso Jacob, que era el menor, el segundo cronológicamente en nacer, recibió la primogenitura. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en el versículo 17. Dice que Él es antes de todas las cosas y en todas las cosas en Él permanecen. Fíjense en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y luego usa la misma frase que usa en el versículo 15. Él es el primogénito de entre los muertos. Pablo evidentemente no tiene en mente cronología, tiene preeminencia, tiene posición, estatus. La siguiente frase nos los aclara. Para que en todas las cosas sea el primero. Jesucristo es Dios encarnado. Él tiene un lugar de preeminencia sobre todas las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10 nos muestra que Jesucristo se humilló, pero que Dios el Padre lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. En otras palabras, Dios el Padre exaltó y glorificó al Hijo. Si Jesucristo no fuese Dios, el Padre estaría cometiendo idolatría. Porque nadie puede tener un nombre más alto que Dios. Nadie puede tener una posición de preeminencia tal que sea llamado el creador de todas las cosas y que por eso reciba gloria. Pero también vemos que en este texto Jesucristo es creador. En Él fueron hechas todas las cosas. Cuando lees el Evangelio de Juan en el capítulo 1, Juan comienza su evangelio prácticamente con las mismas palabras de Génesis. En el principio existía el verbo, en el principio Dios. Y luego nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es Dios. Cualquier iglesia que niegue la deidad de Jesucristo, amados hermanos, no es una iglesia verdadera. El mismo Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, hablando de Jesús, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es Cristo, Él es Dios. Él es la deidad encarnada. Pero en tercer lugar, nos afirma que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y esto es muy importante, porque toda otra iglesia tiene a un ser humano como su cabeza. Algún papa, algún consejo de apóstoles, alguna sociedad que regula
todas las iglesias de esa religión a nivel mundial. Pero nosotros como pueblo de Dios reconocemos que cada iglesia local es autónoma en sí misma, porque Dios, Cristo, es quien la gobierna por medio de su palabra. No necesitamos ningún hombre o ninguna organización que nos encierra todas las iglesias del Señor y que luego regule y dictamine cómo debemos funcionar cada una. Porque cada iglesia, cuando se somete a la palabra del Señor y es enseñada e instruida, entonces es gobernada por Cristo. Cristo compró a la iglesia con su sangre y Cristo gobierna a su iglesia por medio de su palabra. Por eso, amados hermanos, ni ustedes ni nosotros necesitamos un papa evangélico que nos diga qué debemos hacer y qué no debemos hacer, sino que ustedes como congregación tienen la autonomía suficiente siempre que se sujeten a su palabra para poder funcionar como una iglesia verdadera. Cristo gobierna sobre vosotros por medio de su palabra y su Espíritu Santo que habita en cada creyente. Los pastores y maestros son una ayuda que el Señor ha dado a su iglesia para instruir a su iglesia. Pero los pastores y maestros no somos en ningún caso la cabeza de la iglesia. A veces cuando voy me dicen, la iglesia de San Chinarro es tu iglesia. Digo, no es mi iglesia, es del Señor. Yo solamente soy el siervo que está allí. Porque la iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a Cristo. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y eso quiere decir que en última instancia Él es la autoridad suprema sobre la iglesia. Y finalmente, amados hermanos, Cristo nos reconcilia con el Padre. Para aquellos que venimos de un contexto católico romano, muchas veces traemos algunas ideas a nuestra vida cristiana. Y tristemente a veces las personas ven a los pastores como un sacerdote católico. Es decir, una persona que está un escalón por encima del resto de los cristianos. Una persona que está más cerca de Dios que el resto de los cristianos. Y muchas personas vienen a los pastores diciendo, pastor, ore por mí porque Dios lo escucha a usted. Y amados hermanos, yo no estoy diciendo que la congregación no deba pedir a los pastores que oremos por ellos. De hecho, los pastores tienen la obligación de parte de Dios de orar por la iglesia. Pero si tú vienes a tu pastor pensando que Dios va a escuchar su oración más que la tuya porque Él es pastor, entonces, amados hermanos, no tienes un entendimiento bíblico de quién es Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesús nos ha reconciliado con el Padre y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente uno. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Eso quiere decir que por mi labor de pastor yo no me encuentro más cerca de Dios que tú. No quiere decir que porque yo esté en el ministerio y tú tengas un trabajo secular, entonces yo agrado a Dios más que tú. En absoluto, amado. Jesús te ha reconciliado y te ha acercado y te ha hecho acepto delante de Dios el Padre, y tú puedes acercarte a Él con toda confianza. No tienes que venir a tu pastor para acercarte a Dios. Y no quiero atacar a la labor pastoral en absoluto, pero la iglesia debe entender que el único hombre que necesita es Jesucristo. Los pastores somos necesarios, es bueno para la iglesia, pero Cristo es la cabeza. Él es el que nos reconcilia, Él es el que nos acerca, Él es el que te hace acepto. ¿Sabes qué quiere decir esto, amado hermano? Muchas veces nosotros como cristianos, incluso después de pecar, no nos acercamos al Señor. A veces nos sentimos como indignos porque hemos pecado. Y eso es algo bueno, porque quiere decir que nos molesta el pecado, que nos duele. Pero Cristo ya te ha reconciliado con el Padre. Cristo murió una vez y para siempre por todos tus pecados, los que has cometido y los que vas a cometer. Justo después de pecar, amado hermano, nada te impide venir al Padre y acercarte a Él pidiendo su misericordia y ayuda, porque Cristo ya te ha reconciliado. A veces tenemos esta falsa idea de que lo que nos reconcilia con Dios es el tiempo. Es decir, yo peco, hago algo, me siento indigno, no voy a orar ni a leer la Biblia hasta que pasen unos días, se me olvide que he pecado de esa manera y entonces vengo a Dios diciendo, oh Padre, ¿tú crees que Dios se ha olvidado lo que hiciste hace 2 días? Él no lo saca en tu contra porque ya Cristo lo pagó en la cruz. Él no va a venir diciendo, hace 2 días hiciste esto. Él va a venir diciendo, hijo mío, Cristo pagó por ti. Él fue sentenciado para que tú seas reconciliado.
Amado hermano, eso es una convicción bíblica. Después de pecar, y no estoy diciendo que podemos ser libertinos, pero nuestra confianza no debe estar en ninguna otra cosa que no sea Jesucristo. Y yo quiero animarte. Cuando veas que la tentación viene sobre ti, cuando eres débil y has caído, nada te impide venir a tu Padre. Nada te impide, porque Cristo ya te ha reconciliado. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, amados hermanos, que una fe bíblica en Jesús es el primer fundamento, es la primera característica esencial acerca de una iglesia verdadera. Es lo que Jesús dijo: sobre esta confesión, sobre esta verdad, sobre esta doctrina voy a edificar mi iglesia. Cualquier doctrina o fundamento diferente o que niegue alguna de estas verdades no es en ningún caso una iglesia verdadera. Pero ¿cuál es la segunda? Versículo 4. Pues hemos oído de su fe en el Señor Jesucristo, y en segundo lugar, del amor que tienen por todos los santos. Y amados hermanos, aquí quiero que subrayes todos los santos. No solamente aquellos santos que son fáciles de amar. Porque sí, hay cristianos que somos difíciles de amar. De hecho, cuando Jesucristo nos amó, no lo hizo porque fuésemos fáciles de amar. Nos amó porque Él es amoroso, pero tú y yo éramos muy poco amables. No éramos dignos de su amor. Éramos más bien muy despreciables. Pero esta es una característica que no puede faltar en ninguna iglesia. Hoy en día hay un auge de la doctrina bíblica, de la doctrina sana, y hay un celo por la verdad que es bueno, pero que muchas veces no es saludable porque se desconecta del amor los unos por los otros. Y la iglesia no puede descuidar ninguno de los dos pilares. Debe tener un celo y debe fundamentarse en la verdad de Jesucristo, pero al mismo tiempo debe caminar en el amor y las buenas obras que Dios nos ha llamado a hacer. Solo por ver algunos ejemplos, el amor los unos a los otros siempre va conectado a la fe en el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Mira Efesios capítulo 1, versículo 15. Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, que él había plantado, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuáles son las dos características? Las mismas de Colosas: la fe en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos. A Filemón le escribe diciendo, en Filemón versículo 5 le dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Absolutamente todos los santos. Es muy importante, amados hermanos, que entendamos que el amor es una característica fundamental de la vida cristiana. El apóstol Juan dice que aquel que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y despreciar a su hermano a quien sí ha visto? Usted se preguntará, bueno, ¿cómo se ve el amor? El amor solamente puede expresarse en una vida en comunidad. El amor solo puede expresarse en una vida en comunidad, es decir, en las relaciones. Si yo le digo a mi esposa, te amo, pero nunca paso tiempo con ella, nunca le pregunto cómo está, nunca abro mi corazón a ella, ella me va a decir: tú me amas de palabra, pero tus hechos, tu vida realmente no refleja ese amor que dices tener por mí. El amor necesariamente se tiene que evidenciar en las relaciones, en una vida en comunidad. Y amados hermanos, esto es importante porque la iglesia lamentablemente se ha dejado influenciar mucho por un individualismo mundano. Es decir, hoy en día el mundo favorece el individualismo, a tal punto que cada quien puede definir incluso cómo se identifica. Es decir, el individuo es lo que está por encima de todo. Pero no es así en la iglesia. No es así en el pueblo del Señor. Porque nosotros no existimos para nosotros mismos, existimos para Dios y para vivir en comunidad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, hablando acerca del propósito con el cual Cristo murió, mire lo que dice, Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad, y mire,
para purificar para sí un pueblo propio. La salvación es individual. Nadie es salvo por herencia o por comunidad. Pero el propósito de la salvación es que vivamos en amor los unos con los otros. El propósito de la salvación, que es individual, es luego la vida en comunidad que tenemos los unos con los otros. Por eso dice, para purificar para sí un pueblo propio. No solamente algunos individuos aquí o allá, no solamente este creyente aislado aquí o este creyente aislado allá, sino una vida en comunidad. Lo cantábamos hace unos minutos, somos un pueblo especial, somos el pueblo de Dios. Y aquello que nos une, amados hermanos, no son lazos humanos, es el lazo de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo se ve este amor genuino los unos por los otros? ¿Cómo se ve ese amor por los santos que nos habla Pablo? Pues hay algunos versículos que en el Nuevo Testamento me ayudan a pensar en esto de una manera práctica. Por razones de tiempo voy a mencionar solamente unos cuantos, pero hay 52 en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los unos por los otros. Mira lo que dice Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y escuche bien lo que dice el apóstol Pablo. Y cumplid así la ley de Cristo. Es imposible para un cristiano cumplir la ley de Cristo viviendo una vida individual. De manera que eso que dice, yo tengo mi relación personal con Dios y así estoy bien, la Biblia lo niega rotundamente. Tu relación personal con Dios es fundamental, pero tu relación con tus hermanos también es parte de tu cristianismo. No puedes tener uno sin el otro, porque en el momento que tú vayas a orar, incluso el Señor Jesús dice, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y ponte de acuerdo. Así afecta nuestra vida de comunión con nuestros hermanos, a nuestra vida de devoción a nuestro Dios. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Sabes qué quiere decir eso? Lo mismo que decía la hermana al principio cuando anunciaba el desayuno de mujeres. Tenemos que animarnos unos a otros, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Amado hermano, te quiero preguntar algo. ¿Te importa cómo está la vida espiritual de tu hermano? ¿Te importa acaso las luchas que está teniendo con el pecado, en el trabajo, en su matrimonio, con su identidad? ¿Acaso es algo que en tu corazón causa preocupación y te lleva a querer llevar la carga de él? ¿Acaso te preocupa la situación económica de tu hermano? Si ellos están siendo diligentes buscando trabajo, pero lamentablemente no pueden ni siquiera llegar a fin de mes, ¿eso es algo que a ti te preocupa? ¿O no? Amados, la ley de Cristo nos lleva a llevar la carga los unos de los otros. Y eso puede incluso ser sacar de tu bolsillo para atender la necesidad de tu hermano. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, y este es uno de mis favoritos, hermanos, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La Biblia no te llama a soportar los que te caen bien, los que te caen bien ya te caen bien. Pero hay muchos de nosotros que siendo cristianos tenemos que ser soportados, tenemos que ser tolerados. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Hay hermanos que somos imprudentes y a lo mejor decimos cosas sin darnos cuenta que hieren a los demás. A lo mejor hacemos un comentario fuera de lugar y eso te causa dolor. Y tú tienes que soportar a tu hermano con paciencia. Tienes que tolerar la ofensa de tu hermano. Tienes que pasar por alto aquello que él está haciendo en su inmadurez o ignorancia, pero soportarlo. Como la persona que usaba el ejemplo de los niños. Yo tengo 2 hijos pequeños. Uno de casi 3 años y otro de 10 meses. El de 10 meses me cae mejor ahora que el de 3 años. Pero, amados hermanos, estoy llamado a soportar con paciencia a mi hijo. Y muchas veces él a veces está en su rebeldía y tan pequeñito y digo, madre mía, ¿cómo cabe tanta rebeldía en ese cuerpecito? Pero sí, hermano, y el Señor me llama con paciencia a instruirlo y disciplinarlo en el Señor. Eso quiere decir que no debo actuar con ira, que no debo actuar con retaliación, que debo actuar pacientemente soportando su inmadurez y su desconocimiento de la vida. Exactamente lo mismo es lo que nos llama este versículo.
tenemos que soportarnos unos a otros. Eso es una evidencia de amor. Cuando tu hermano dice algo y tú, en vez de murmurar, lo callas, lo soportas y extiendes amor y gracia a tu hermano. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Vamos, la vida cristiana es una vida sumamente difícil en este mundo caído. Es una vida en la que todos los lunes por la mañana nos enfrentamos al mundo y a este sistema de pecado que rodea todas las cosas. Es imposible que no caigamos. Pero como creyentes y como un cuerpo en Cristo, estamos llamados a animarnos unos a otros. Estamos llamados a caminar juntos. Como cuando estamos cojeando y viene otro y se pone solo, ven, yo te llevo. Juntos estamos caminando en esta carrera de la fe. Y no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón en el que todos como un cuerpo estamos corriendo para ganar. ¿Estás animando a tus hermanos durante la semana? ¿Has llamado a alguien? ¿Acaso hay alguien que no ha venido a la iglesia y que digas, tengo tiempo que no veo a esta persona? ¿Qué habrá pasado con su vida cristiana? ¿Estará animado? ¿Habrá pasado algo? ¿Qué estás haciendo para animar a los demás? El último, amados hermanos, Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amados, ¿sabes qué es difícil de ver en la distancia? Un corazón endurecido por el engaño del pecado. Cada uno de nosotros puede tener una apariencia de piedad que no refleja un corazón calloso y endurecido por el pecado. Para poder cumplir este mandamiento, para poder cumplir este versículo, es necesario que seamos honestos y transparentes acerca de nuestras vidas. ¿Cómo van a ver los hermanos de mi iglesia mi impaciencia en contra de mi hijo si nunca vienen a mi casa y ven cómo crío a mis hijos? ¿Cómo van a ver mis hermanos a lo mejor mi incredulidad por mi estado financiero si nunca hablo con ellos de mis luchas y me dicen, hermano, pero ¿dónde está tu fe en el Señor de que Él te va a proveer? Es importantísimo como creyentes que abramos nuestros corazones los unos a los otros. Y muchas veces estamos acostumbrados a pensar, no, yo no voy a decir esto porque ¿qué van a pensar de mí? Amado, si tú lees, solo por nombrar una, Primera de Corintios, te vas a dar cuenta una iglesia fundada por Pablo que era un desastre, donde la vida de ellos públicamente era a veces peor que la de los incrédulos. Un hombre acostándose con la mujer de su padre. Ni aún entre los incrédulos se hablaban tales cosas. Y nosotros pensamos que la vida cristiana es aparentar para que los demás no vean el pecado y cómo estoy luchando. Pero, amado hermano, es un medio de gracia que Dios te da. Es una bendición que Dios te da cuando abres tu corazón a otro y permites que otro hable a tu corazón diciendo, querido, veo aquí pecado en tu corazón. Oro por ti. Y es una bendición cuando tú lo haces por los demás. Es nuestra responsabilidad. A mi hijo le encanta caminar, yo no sé por qué, pero le encanta caminar por el borde de todo lo que está alto. Y es increíble. Y yo debo caminar, no lo puedo coger porque se molesta, pero debo caminar con mis brazos a su lado, por si acaso se cae y resbala, yo lo tengo que sostener. Y muchas veces pienso, así es la vida cristiana. Los unos a los otros tenemos que estar caminando, cuidándonos unos a otros para en el momento que uno resbale y tropiece, entonces podamos sostenerlo y levantarlo y no dejar que se caiga y se hunda mucho más en la miseria que el pecado produce. Gálatas 6:1 nos dice que si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restauradle en espíritu de mansedumbre. Eso es lo que debemos hacer. Debemos exhortarnos para que el pecado no haga nido en nuestro corazón y termine endureciendo nuestro corazón de manera que nos apartemos del Señor. La pregunta es, ¿estás teniendo cuidado de otros? Y quizás más difícil aún, ¿dejas que otros tengan cuidado de ti? ¿Permites a los hermanos hablar a tu vida y decir, hermano, creo que te falta más fe en este lado?
Hermano, creo que te falta más amor, paciencia, benignidad, bondad en este lado. Una iglesia verdadera se caracteriza por un amor genuino los unos por los otros. Es imposible cumplir la ley de Cristo. El Señor Jesús, esto puede ser algo que puede a lo mejor ser primera vez que lo escuchan algunos. Pero el Señor Jesús en Juan capítulo 17 estaba orando por sus discípulos. Y en medio de su oración, Jesús dijo algo que muchas veces ignoramos. La unidad y el amor que estamos llamados a tener tú y yo es el mismo que tienen el Padre y el Hijo. Es decir, la unidad y el amor que debe haber en la iglesia es la misma unidad y amor que existe en la Trinidad. Por eso la división en la iglesia es un pecado tan aberrante para Dios. Porque en vez de mostrar la armonía, la unidad y el amor que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, mostramos un pueblo dividido. ¿Tú te imaginas a Jesús hablando en contra del Padre? O al Espíritu Santo diciendo, yo no voy a ir a ningún lado, yo me quedo aquí. Amado, eso no es lo que la Escritura dice. Y muchas veces nosotros actuamos como si así fuese la Trinidad. Pero mira lo que dice Jesús en Juan 17 del 20 al 21. Jesús está orando por su iglesia y dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos. Esos somos tú y yo. Y fíjate lo que ora: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión y amor que hay en la Trinidad es la misma unidad y amor que debe haber en la iglesia. Y eso quiere decir, hermano, que lo que te une a tu hermano en Cristo es mucho más fuerte a lo que te une a tu hermano en la carne. Yo soy de Venezuela y tengo parte de mi familia en Venezuela. Pero yo siempre digo que mi familia está donde la iglesia local está. Porque sí es verdad que tengo un vínculo de sangre con mi padre y mi madre y todos mis hermanos, pero el vínculo de sangre que tengo con vosotros es mucho mayor. Con ellos me une una sangre carnal, con vosotros me une la sangre de Cristo. Y amado, eso es mucho más precioso que cualquier otro vínculo. Esto no quiere decir que despreciamos a nuestros familiares en absoluto, pero debemos entender que somos un pueblo en el Señor y somos un solo hombre, un solo cuerpo. Esa es la profundidad de la unidad que tenemos. En Juan 13:35 el Señor le dice a sus discípulos: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? En que nos améis los unos a los otros como yo os he amado. Y eso es muy importante, porque Jesús en este caso cambia incluso el mandamiento. Él dice: un nuevo mandamiento os doy. La ley decía amar a los demás como te amas a ti mismo. Y Jesús les dice: no, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Y sabes cómo te amó Jesús? Cuando eras despreciable, cuando andabas en pecado, cuando eras enemigo de Dios, cuando odiabas a Dios, cuando no te interesaba la palabra de Dios, Cristo te amó. Ese es el amor con el que Jesús te amó, y ese es el amor con el que debemos amarnos los unos a los otros. La pregunta es, hermanos, entonces, ¿cómo ejercemos estas dos características? ¿Cómo vivimos en comunidad unos con otros, fundamentados en la verdad de Jesucristo y en el amor genuino? Y Colosenses nuevamente nos da la respuesta. Esto se hace por medio del ministerio de la palabra. Ahora quiero que leas conmigo Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose los unos a los otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Amados, este texto no es para los pastores. Este texto es para la iglesia.
Pablo estaba hablando a la congregación. No le estaba diciendo, Epafras, predica. Estaba diciendo, iglesia, que la palabra more abundantemente en vosotros para que os enseñéis y exhortéis los unos a los otros. Y que esto se traduzca en adoración, cantando al Señor con acciones de gracias. Esto quiere decir, amados hermanos, que el ministerio de la palabra no es solamente el domingo por la iglesia cuando el pastor o el maestro enseña a la congregación. El ministerio de la palabra es cuando las hermanas se reúnen para hablar de sus problemas y se animan unas a otras con la palabra de Dios. El ministerio de la palabra es cuando los padres en la noche se acuestan y antes de que sus hijos se vayan a la cama, recuerdan la palabra de Dios y oran juntos, recordando las promesas del Señor. El ministerio de la palabra debe ser abundante en toda la iglesia. Sí, la predicación dominical es fundamental, pero amado, no es suficiente. Y lo dice alguien que cree firmemente en la predicación expositiva y que cree firmemente en que la predicación dominical es sumamente importante, pero no es suficiente. Porque 1 hora o 45 minutos los domingos no va a hacer que la palabra more abundantemente en nosotros. Y es la palabra la que nos va a recordar la verdad de Jesucristo y la que nos va a llevar a amarnos unos a otros. Esposos, ¿estáis enseñando la palabra en casa? ¿Estáis discipulando a vuestras esposas y a vuestros hijos? Madres, ¿estáis enseñando a vuestros hijos? ¿Estáis aconsejando a vuestros maridos con la palabra de Dios? Jóvenes, ¿estáis aplicando la palabra de Dios, compartiéndola con aquellos que no le conocen? El ministerio de la palabra es fundamental para la iglesia si quiere estar fundamentada en la verdad y en el amor los unos por los otros. Pablo hablaba de su ministerio y en Colosenses 1:28 dice lo siguiente: a quien anunciamos, hablando de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Jesús a todo hombre. No es posible crecer en madurez y ser perfeccionados delante del Señor si no es por la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ¿cómo se traduce esto en esta iglesia hoy aquí en esta localidad, en Camarma? Estoy seguro que todos los vecinos de esta comunidad habrán escuchado de este colegio evangélico americano que está aquí y que los domingos pues hay una iglesia allí y bueno, cada quien a lo suyo. Estarán acostumbrados a ver el catolicismo romano histórico aquí en España y quizás una que otra secta nueva que a lo mejor viene de Estados Unidos o Latinoamérica, pero que para los españoles es como, bueno, cada quien a lo suyo. ¿Sabes cómo van a reconocer que somos el pueblo de Dios en verdad? Fundamentados en la verdad de Jesucristo y cuando vean el amor genuino los unos por los otros. Cuando vean que personas de toda lengua y nación son unidas, no por un interés común, no por el mismo equipo de fútbol, no porque les gustan las cosas afines, sino porque Jesucristo es el Redentor de todos. Y es mi oración que esta comunidad cristiana en esta localidad viva de tal manera que estas dos características sean evidentes. Y que el mundo reconozca que sois una iglesia verdadera del Señor, que en efecto este es el pueblo de Dios, porque vivís bajo la verdad de Jesucristo y el amor los unos por los otros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, nuevamente te damos gracias, porque tú eres bueno en gran manera. Es tu palabra, Señor, la que es el fundamento de nosotros, de nuestra vida. Y es ella la que nos muestra, oh Dios, cómo debemos vivir como iglesia. Y yo quiero pedirte por esta congregación tuya. Quiero pedirte, como decía Pablo, por estos fieles hermanos en Cristo Jesús. Mi Dios, que tú sigas prosperando a esta congregación, que tú sigas levantando a esta congregación y que le permitas permanecer fieles a tu testimonio, proclamando, enseñando y amonestando a todo hombre en la verdad de quién es Jesucristo, de su obra y su persona. Y también te ruego, Dios, que ese amor genuino, que esa unidad que existe entre ti, el Hijo y el Espíritu Santo, oh Padre, sea evidente en esta iglesia. Que ese amor se traduzca en un esfuerzo sobrenatural de cuidarnos los unos por los otros. Que no seamos infectados por el individualismo del mundo, sino por el amor cristiano que hemos recibido de tu Hijo.
que ese mismo amor que hemos recibido lo extendamos a otros y seamos así una iglesia que proclama tu nombre. En Cristo Jesús oramos.